los 100 años de la Revolución Rusa. ¿Qué se mantiene vigente? ¿Qué ha cambiado? Si lo esencial es un camino, una ruta a seguir por todos los que realmente quieren cambiar la sociedad. ¿Qué pasó? ¿Por qué a 100 años un poco quedó como el único proceso revolucionario que por lo menos los que defendemos el marxismo defendemos? Bueno, de todo esto vamos a hablar acá con Martín Poliak y le voy a hacer una primera pregunta sobre este tema. ¿Por qué es tan importante la Revolución Rusa y genera tanto debate a 100 años cuando ha habido otras revoluciones, pero un poco esta es la madre, ¿no?, de todas ellas? En primer lugar, bueno, hay una ligazón entre algunas de las fechas que vos nombraste, ¿no? Digamos que si El Capital, publicado 50 años antes de la Revolución Rusa, era la crítica fundamental al capitalismo y terminaba con aquel llamado de los expropiadores son expropiados, la Revolución Rusa era la puesta en acto de eso. Y creo que la importancia fundamental que tiene es, en primer lugar, que fue la primera vez en la historia que la clase obrera pudo hacerse del gobierno en un país, porque si bien había estado años antes la Comuna de París, fue solo en una ciudad y por 2 meses. Aquí, por primera vez, la clase obrera se hacía con el control de un país, lograba sostenerse el poder e iniciar una serie de transformaciones que cambiaron toda la historia del siglo XX y también de lo que va del XXI. A partir de ahí se mostró que era posible que los trabajadores gobernaran. Entonces creo que la importancia de analizar la Revolución Rusa a 100 años es poder esencialmente sacar las conclusiones para los que seguimos pensando que el capitalismo es para los trabajadores fuente de miseria, de privaciones y que buscamos la manera de transformar la sociedad. El tema clase obrera, tan discutido por infinidad de pseudo-teóricos. Yo creo que ahí hay mucho de mito, ¿no?, en esto de que se acabó la clase obrera, que ya la clase obrera no puede encabezar procesos de transformación, que en las épocas de Marx o de Lenin la clase obrera tiene un peso que hoy no tiene, que en primer lugar no resiste ningún análisis concreto. Digamos, en Rusia la clase obrera era 3 millones sobre una población de 150 millones de habitantes. En época de Marx menos todavía, ¿no? A lo sumo en algunos países como Inglaterra y en otros lugares era incipiente, ya cuando Marx planteaba la necesidad de la clase obrera tomando el poder político del Estado. El capitalismo aparte es una economía mundial, entonces incluso analizándolo desde el punto de vista mundial es evidente que 100 años después el peso de la clase obrera en el mundo es muy superior al que tenía en 1917. Pensemos lo que era en 1917 la clase obrera en América Latina o en los países de Oriente. Es evidente que en cantidad en el mundo ha crecido la clase obrera. Lo segundo es que la clase obrera no es solo el sector que trabaja al lado de una máquina o una fábrica. La clase obrera son todos los sectores que no son dueños de los medios de producción y están obligados a vender su fuerza de trabajo para un capitalista. Y eso abarca en casi todos lados, por lo menos el 90% de la población de cada país. Y evidentemente lo que se ha demostrado en los últimos años es que si bien son muchos los sectores que se ven afectados por las consecuencias del capitalismo y que se van a pelear, la clase obrera sigue siendo uno de los sectores fundamentales. Lo acabamos de ver en nuestro país en el mes de marzo con lo que fueron los paros generales, lo que fueron el propio conflicto docente, veremos si hoy tiene su expresión electoral. Es decir, la clase obrera sigue siendo un motor fundamental del cambio. Y si no ha logrado todavía avanzar más, tiene que ver fundamentalmente con sus direcciones y no con el peso que tenga o no en la realidad. ¿Y el tema del Partido Revolucionario? La Revolución Rusa, una de las grandes lecciones de la Revolución Rusa, dice Trotsky en sus lecciones de octubre, es que sin partido bolchevique no hubiera habido revolución. Dice, todas las energías, la disposición de lucha de los trabajadores y de las masas hubiera terminado probablemente en la más feroz de las contrarrevoluciones. Es evidente, yo creo que cada vez más, desde los pequeños conflictos, como fue el conflicto docente, pequeños en relación a lo que es un conflicto político, social,
desde los conflictos sindicales y más en las luchas fundamentales por cambiar la sociedad, que sin una dirección que esté dispuesta a ir hasta el final, que tenga claros los objetivos, es muy difícil ganar. ¿Y qué características tenía el partido bolchevique que lo hacían distinto a todos los partidos de la época e incluso actualmente? ¿Cuáles son las características que diferencian un partido revolucionario parecido a aquel, salvando, ¿no es cierto?, los 100 años que han pasado, de otros partidos? Para mí, en primer lugar, que era un partido profundamente marxista, en el sentido no solo de que tenía un método para analizar la realidad y para transformarla, sino que iba sus ideas confrontándolas permanentemente con la realidad y en base a ese método modificando lo que fuera modificable y lo que era necesario modificar. Es decir, no era dogmático, no era una cuestión cerrada que planteaba siempre las mismas cuestiones. Creo que la otra característica fundamental es el famoso centralismo democrático, es decir, la más amplia libertad y democracia interna para poder discutir y elaborar colectivamente las políticas del partido y al mismo tiempo la disciplina para actuar en la realidad, es decir, pegar todos juntos, ser un partido para la acción en la revolución y no solo un partido de debate parlamentario, un partido para intervenir en la realidad, para intervenir en las luchas, un partido de militantes. ¿Cuál crees vos que fueron los rasgos fundamentales o el legado fundamental que dejó Trotsky y su participación, por supuesto, en el proceso revolucionario? Bueno, la participación de Trotsky es innegable, digamos, no solo porque fue... Aunque se lo sacaban de la foto. Claro, ¿no? sí, digamos que el estalinismo fue el promotor del Photoshop, fue el iniciador del método del Photoshop de sacar de las fotografías, o sea, de intentar manipular la historia y cambiar la historia, el primer relato. Trotsky jugó un rol fundamental como dirigente del Soviet de Petrogrado, como dirigente del Comité Militar Revolucionario que dirigió la insurrección propiamente dicha de octubre, fue fundamental en las negociaciones por la paz, que era uno de los principales compromisos de los bolcheviques cuando tomaron el poder, llegar a la paz con Alemania, y después fue el fundador, el creador y el dirigente del ex Ejército Rojo, que durante 3 años resistió los embates de 14 ejércitos imperialistas. Entonces, el rol de Trotsky fue esencial, digamos, para llegar a tomar el poder y para defender el poder de la agresión imperialista. Es decir, que la Revolución Rusa, a pesar de darse en un país atrasado, podía ser la clase obrera, e iba a ser la clase obrera la que encabezara esa revolución, y que, por ser la clase obrera la que la encabezaba, no se iba a detener en las tareas democrático-burguesas, sino que iba a ir avanzando hacia el socialismo. Lenin, que en 1905 no veía eso, veía más bien la necesidad de una revolución democrático-burguesa, digamos, que repartiera la tierra a los campesinos, que convocara una asamblea constituyente, pero no que avanzara en tareas socialistas. A partir de las tesis de Abril, en abril de 1917, va a coincidir la política con Trotsky, y Trotsky, que no veía la necesidad del Partido Revolucionario a fondo, que creía que a través de los soviets y las organizaciones amplias entre los bolcheviques y otros socialistas se podía resolver los problemas, va a terminar dándose cuenta que Lenin tenía razón en la necesidad de un partido centralizado para la acción. Y va a confluir en el mes de agosto, septiembre, donde Trotsky con su grupo van a terminar ingresando al partido bolchevique, siendo Trotsky el máximo dirigente votado junto con Lenin para el Comité Central, y a partir de esa confluencia va a ser posible la Revolución de Octubre. Te quería preguntar un tema y al mismo tiempo una reflexión. Hace muy pocos días tuve un debate con Jorge Altamira en un programa de otro amigo que es Hermann Schiller, y saltó el tema de la Revolución Rusa alrededor
de un tema muy discutido, que es la necesidad de la unidad de la izquierda. El partido bolchevique no nació incluso como partido, sino nació como parte de un partido mucho más grande. Y yo explicaba en la charla, alrededor de explicar la necesidad de la unidad, y más en nuestro país, la importancia de la unidad en todo un periodo histórico para ganar a la clase obrera hacia la conciencia de clase. Y que difícilmente los bolcheviques hubieran tomado el poder sin la conformación del Partido Socialdemócrata Ruso, donde se convivió con una corriente reformista durante muchos años, e incluso hasta muy poquito antes de la toma del poder, como dos fracciones. Precisamente el Partido Bolchevique era una de las fracciones de la socialdemocracia rusa. Y esto iba a cuento de la importancia de la unidad, incluso en países como los nuestros, donde la conciencia de los trabajadores, los sectores populares, es una conciencia muy ganada por el frente populismo, por una conciencia de no de limitación con la burguesía y con los sectores patronales, encarnada en el peronismo como máxima expresión, la necesidad de la unidad para ganar a la mayoría de la clase obrera y para que después se pueda delimitar bien entre reformistas y revolucionarios. Pero hay una tarea que desde ya, no quiere decir que sea el único camino, pero que es muy importante, que es el tema de la unidad. Primero la historia, la realidad. Como vos decías, fueron 12 sillas en 1898, donde se fundó el Partido Obrero Socialdemócrata ruso, y que en su segundo congreso, en 1902, se dividió en las dos famosas tendencias bolcheviques y mencheviques. Ahora, durante un periodo esa división fue a nivel de la dirección. En la base del partido se mantenía la unidad. Y esa división entre bolcheviques y mencheviques, a lo largo de los 15 años que llegan hasta la Revolución de Octubre, tuvo idas y vueltas, hubo intentos de unificación, después hubo divisiones, se volvieron a unificar. Es recién a partir, después de la Revolución de Febrero, que Lenin saca la conclusión de que ya con esta gente no se puede hacer nada porque están ya pasados con armas y bagajes al campo de la burguesía. Pero incluso en ese momento hay mencheviques que se suman a la fila del partido bolchevique y bolcheviques que se van hacia los mencheviques. Es decir, no son procesos puros, tienen que ver justamente con la dinámica de la propia realidad. Y creo que, como vos decís, y tampoco están dichos de antemano, es la propia realidad la que va mostrando qué es lo que queda de un lado y qué es lo que queda de otro. Entonces yo creo que acá en algunos sectores de la izquierda el problema fundamental es que creen que ya ellos son la reencarnación del partido bolchevique. Y la izquierda en este país, que ha avanzado mucho, todavía no se ha transformado en alternativa de gobierno. Entonces es muy difícil decir, este es el que ya demostró que es la reencarnación de bolchevique. Antes de poder pelear por el poder, hay que ganarse a las masas. Es evidente para nosotros, por lo menos, que hoy en Argentina ganarse a las masas es mucho más fácil con la unidad de la izquierda que cada uno por separado. Y con la unidad de la izquierda, con un método que permita entusiasmar a las masas, no con la unidad de la izquierda dándose zancadillas y clavándose puñales por la espalda, haciendo los debates que haya que hacer democráticamente, pero intentando tener una política hacia el conjunto de la sociedad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede fallar.